Muy buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a continuar con la serie de reflexiones bíblicas que venimos desarrollando cada semana. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema conocido por todos, seguro muy conocido por todos, predicado por muchas iglesias, por muchos pastores, y que es Juan capítulo 11, que se refiere precisamente de el señal o la señal milagrosa que hace nuestro Señor Jesucristo con la resurrección de Lázaro. Sobre eso vamos a estar meditando. Cuando yo leo este capítulo 11 y el tema de Lázaro, se me viene a la mente mi niñez. O sea, una de las cosas que yo recuerdo de mi niñez era que uno de los aspectos que mi madre siempre insistía era en que yo no llorara, porque los varones no lloran, me decía, y no tenía que llorar. Eh, Algo que me inculcaban siempre. Y eso mismo también se observa y existe en la mente del cristiano. Muchos cristianos pensamos que el llorar es como reflejar una falta de fe, una falta de confianza en el Señor Jesucristo, y tratamos y hacemos el esfuerzo por no llorar. Sin embargo, el llorar no es algo que sea malo. Ahora vamos a ver, analizando la palabra del Señor, cómo también el Señor Jesucristo lloró, porque Él amaba precisamente a Lázaro, amaba a sus dos hermanas, a Marta y a María. Veamos la palabra del Señor que nos enseña en Juan capítulo 11, en los primeros 3 versículos, y dice el versículo 1: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Antes de la enfermedad de Lázaro, ya nuestro Señor Jesucristo había estado en Jerusalén. Había tenido una mala experiencia en Jerusalén, siempre con los fariseos, siempre con los sacerdotes, los escribas. Había tenido una mala experiencia y prácticamente tuvo que salir de Jerusalén porque lo estaban casi apedreándolo. Y corrieron mucho riesgo en esa oportunidad, el Señor Jesucristo, y tuvieron que salir. Y se fueron al otro lado del Jordán, como a unos 4 días de Jerusalén, unos 4 días más o menos. Y precisamente huyendo, bueno, yo no diría huyendo, pues, pero se fueron para ese lado del Jordán. Y en ese momento fue que también se enferma su amigo Lázaro. Dice en el versículo 2, el apóstol Juan, hace referencia a un hecho sumamente importante que iba a ocurrir posteriormente, porque dice que María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Esta fue una representación sumamente importante en el sentido de que estaba básicamente haciendo referencia a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando María ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos, estaba haciendo una representación de lo que iba a suceder. Estaba haciendo una representación de la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Algo que iba a suceder. Y eso es lo que nos hace referencia precisamente el apóstol Juan en el versículo 2. Y en el versículo 3 nos dice que enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Nosotros encontramos aquí que los hermanos de nuestro Señor Jesucristo tenían una amistad muy cercana. Y le mandaron a una persona a informarle al Señor Jesucristo que Lázaro estaba enfermo. Ahora, el mensaje que le enviaron
era que estaba enfermo. No era un mensaje de Señor, mira, está enfermo, regresa a Betania para que tú lo sanes. Es indiscutible que para Marta y María había una plena confianza, había una fe en el Señor Jesucristo. Conocían la obra y todos los milagros que el Señor había hecho. Ellos tenían la plena confianza de que si la voluntad del Señor Jesucristo era sanar a Lázaro, no era necesario que el Señor Jesucristo fuera a Betania a hacerlo. Él podía hacerlo a la distancia. Ya lo había hecho anteriormente. ¿Por qué no lo iba a hacer por un amigo tan cercano para el Señor Jesucristo y que lo amaba tanto como a Lázaro? Entonces, el mensaje no era que regresara, sino que era como informándole al Señor Jesucristo. Y el versículo 4 nos dice que oyendo Jesús, dice el versículo 4, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Esta enfermedad, no sabemos de qué estaba enfermo Lázaro, pero al parecer era una enfermedad que le dio de repente, pero era casi una enfermedad terminal. Pero el Señor Jesucristo sabía de lo que estaba enfermo. El Señor Jesucristo conocía y sabía que Lázaro ya había muerto. Cuando llegó el mensajero, él tenía la seguridad de que Lázaro ya había muerto. Sin embargo, él dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. El Señor tiene control de todo. Él precisamente sabía que él había muerto, pero sabía que era para la gloria de Dios lo que iba a suceder. Y es considerado esta resurrección de Lázaro como uno de los milagros más grandes que nuestro Señor Jesucristo hizo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo también ya había resucitado a niños, había resucitado a otras personas, pero no lo había hecho como lo va a hacer con Lázaro. A diferencia de las otras personas que Jesús resucitó o que también los profetas habían hecho y resucitado, es que Lázaro tenía 4 días de haber muerto. 4 días de muerto. Esa es una gran diferencia en lo que es el tiempo. En el versículo 5, nosotros encontramos en la palabra del Señor claramente que el Señor amaba a Marta, amaba a María y amaba a Lázaro. Eso nos refleja el gran amor de nuestro Señor Jesucristo para ellos. Es igual al amor que el Señor Jesucristo tiene para con nosotros. Nuestro Señor conoce perfectamente cuáles son nuestras necesidades. Él conoce nuestras tribulaciones. Él conoce nuestras penas. Él sabe perfectamente el sufrimiento que tenemos por un ser querido o por alguien que ha muerto. En fin, por cualquier situación el Señor tiene control y siempre va a ser para la gloria de Dios la situación. Y dice que en el versículo 6, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es interesante porque para cualquiera le pudiera llamar la atención y le pudiera enojar y enojarse con el Señor. Y todavía, Señor, te quedas 2 días. Te estoy diciendo que Lázaro está enfermo y todavía te quedan 2 días más. Muchas veces también nosotros actuamos de esa manera. Muchas veces le reclamamos al Señor y quisiéramos que lo hiciera en el tiempo que nosotros queremos. Pero Dios tiene su tiempo, hermano. Él sabe el momento preciso cuando Él va a hacer la obra en nosotros.
Porque Él tiene un plan perfectamente diseñado para ti, para mí, para todos. Y ese plan y ese tiempo no lo vamos a cambiar nosotros. Por eso es que no tomemos a mal el que Él se haya quedado 2 días. Tenía un propósito especial. Dice el versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. ¡Wow! Imagínense la cara de todos los discípulos. Ya veíamos en el contexto todo lo que ellos habían vivido en Jerusalén hace poco tiempo, cuando fueron apedreados básicamente y tuvieron que salir huyendo de Jerusalén, y ahora otra vez tener que regresar, a arriesgarse. Estaban inquietos, y en el versículo 8 lo vemos claramente, porque el versículo 8 dice que le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Señor, ¿por qué vas allá? Si te acabamos de sufrir esto, es ir a arriesgarnos, es ir a ponernos en peligro. Y vean qué es lo que le dice el Señor. El Señor les dice, y respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Tremendo mensaje para nosotros, enseñanza, porque para Él no importan los peligros que iba a pasar. Él tiene un plan y Él sabe claramente que es el propósito de Dios que Él vaya, porque es para la gloria y su honra, es para su gloria. Muchas veces nosotros nos resistimos o no queremos cumplir la voluntad de Dios por temor, por riesgo, por no arriesgarnos. Pero el Señor nos enseña que nosotros no debemos de escatimar esfuerzo para continuar la obra. Van a venir días peores que los que estamos viviendo. Van a venir días de persecución en que por ser cristianos vamos a ser perseguidos. Vemos cómo otras religiones como el Islam están penetrando en los diferentes países. Vemos cómo va a llegar un momento en que los cristianos vamos a ser perseguidos. Y vamos a nosotros a dejar de proclamar la palabra por temor a que nos suceda algo. No, el Señor Jesucristo nos enseña que tenemos que cumplir esa promesa, ese plan que tiene. Vamos a quedarnos aquí y continuaremos la siguiente semana con los demás versículos. Pero oremos. Padre bendito, Señor, te alabamos y glorificamos. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú siempre tienes una enseñanza para nosotros, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu abra nuestra mente, nuestro corazón, nos dé la sabiduría para enseñarnos, Padre, lo que tú quieres con nosotros. Te pido, Padre, que tú nos des esa fuerza, esa confianza, esa fe para poder seguir adelante en esta situación difícil y en las otras situaciones que nos puedan venir, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Bendícenos y guárdanos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.